Muy buenas, Pepe, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí que tenía pendiente esta entrevista hace meses ahí de cuadrar y mira, hoy te Bien, hice la encerrona. estábamos ahí pendientes a ver qué pasaba. Mira, para las personas que no te conozcan, vamos a hacer un juego para presentarte. Entonces, imagínate que aquí, en la videollamada, hay un compañero o compañera de trabajo, por ejemplo, y un niño o niña al que le hayas dado clase. ¿Cómo te presentarían esas personas a ti? ¿Cómo me presentarían ellas a mí? Ellas a ti, sí. ¿Qué diría tu compañera de trabajo en un colegio, en tu faceta de director? ¿Y qué diría de ti un niño o niña de tu cole? ¿Qué diría de ti? Pues no sé, mi compañera diría, pues aquí me presento a José Vasco, que es el director del colegio, compañero, y que lleva trabajando muchos años aquí en el colegio, y bueno, que lo vamos a entrevistar el día de hoy. Pero ¿Sabes? qué diría de ti? ¿Qué nos contaría de ti? ¿De cómo eres? ¿Qué nos contaría? ¿Qué contaría de ti? Oye, pues Pepe es... Yo creo que bueno, lo que a mí me gustaría contar, o creo que podría contar, que soy una buena persona, sobre todo eso es lo que me interesa. Yo pienso que soy una buena persona que intento llevar mi trabajo lo mejor posible, que me esfuerzo, que soy constante y que soy un buen compañero. Muy bien. ¿Y qué dirían de ti un niño o niña del cole de ti? Por un niño o una niña diría que soy Pepe, me quiere mucho, porque normalmente los chiquillos, la verdad es que me llevo muy bien con ellos, con todos, y que es el líder de mi colegio. Muy bien. Vale. Ahora vamos a hacer un juego en el que yo te digo una frase y tú la acabas con lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale? Venga, Mis emociones, son fuertes. la educación emocional necesita, Eh, claridad. las personas y las emociones, Las personas y las emociones deben ser reales. un mundo sin emociones, Es falso. me equivoqué o equivoco cuando Me equivoqué o equivoco cuando. cuando no soy sincero. Y ahora tú eliges dos frases para mí inacabadas y no me revientes la entrevista. ¿Vale? Elige, construyes una y yo la acabo. Y construyes otra y yo la acabo, pero no me las pongas muy difíciles. Mira, a ver. Relacionado con el mundo de las emociones. Ya llegados a este punto con la confianza que tenemos, Pepe, para adelante, venga, la que tú quieras. No, bueno, las emociones centran la vida. Uy, repite la frase, por fin. Las emociones centran la vida. En uno mismo. Hay emociones eh, positivas. No. Tenemos emociones agradables y desagradables. Bueno, Es y las emociones negativas, digo, las emociones desagradables son, necesaria. Porque, por ejemplo, gracias al asco, no nos comemos algo que está defectuoso y no nos morimos. bueno, ¿vale? ¿Qué más? Ah, Más ya está. Ahora me toca a mí, ya vuelvo yo. Calladito, ya ibas a ponerme tarea. ¿Qué cara pones cuando qué cara pones cuando escuchas a alguien decir que el tema de las emociones es una tontería, que no tiene importancia? que cada poco, ¿qué digo? Sí, ¿qué supone para ti? Ignorancia. Ignorancia? Vale. Ahora, son preguntas abiertas, ¿vale? La primera, ¿en qué contexto de la sociedad echas en falta que las personas vivan su emocionalidad de forma competente, más allá del ámbito educativo y el social?
que parece que siempre es en nuestro ámbito donde las emociones tienen que estar ahí. ¿En qué otro contexto de la vida, de la sociedad, echas tú en falta eso? He hecho falta las emociones. Sí, ¿en qué ámbito? Más allá del educativo y del social, Familiar, en el por familiar. ejemplo. Vale, vale. Eh, digo, bueno, social en cuanto a amistades, cosas de eso. Ah, vale. Pero se me ocurre eso, familiares y amistades. Muy bien. O sea, personas cercanas, cosas cercanas. Ahora, y vamos a ponernos en un supuesto, que a lo mejor no es muy supuesto, en que vivimos en una sociedad que está enferma. Para ti, ¿cuál crees que es la mayor dolencia de de esa sociedad que está enferma? Bueno, una sociedad puede estar enferma por muchos motivos, pero uno de ellos puede ser la envidia, puede ser la ignorancia, puede ser una sociedad con desinformación, una sociedad con bulos, una sociedad, eh, eso, en ese tipo de cosas. Vale, Pero la sociedad está enferma. vale. Y por eso ahora creo que parte de la sociedad está enferma. Todos conocemos el término de brecha digital, sabemos qué causa la brecha digital, bla, 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 pero para ti, si en vez de brecha digital habláramos de brecha emocional, ¿cuáles son las causas para ti de por qué existe una brecha emocional? Una brecha en la que las personas no conectan con sus emociones o no están en su naturalidad, hablar de ellas, relacionarse a través de ellas. Bueno, porque yo creo que el tema de las emociones, digamos, desde mi punto de vista, se ha tratado un poco. Entonces, nosotros hemos estado, digamos, relacionándonos con el resto de nuestros seres, de nuestros entornos, y no hemos sabido, digamos, identificar muchas de las veces cuáles son las emociones por las que hemos estado transitando. Aparte de que no nos lo han explicado o le hemos tratado bastante poco. Y bueno, hemos creído que ese tipo de relación o ese tipo de emociones que nos surgían de unas veces, pensábamos que eran normales y que tenía que ser así y la tomábamos como una cosa cotidiana, pero que en realidad no era así. Y de hecho, muchos de los problemas que nos pasan o que nos han pasado en esta vida nos han pasado porque no hemos sabido identificar cuál emoción o qué emociones teníamos en ese momento. Y no la hemos sabido, digamos, ordenar, tratar y, digamos, de alguna manera, gestionar, es la palabra exacta. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Siempre cuando no estamos haciendo videollamadas y estamos tomando café, hablamos de Byung-Chul Han, este surcoreano filósofo, y hay una pregunta que, bueno, hay dos que hoy vamos a hablar y la primera es esta. Él establece que el positivismo se ha vuelto más tóxico que el negativismo, ¿no? Ese positivismo de que todo el mundo es maravilloso, que todo tiene que ser perfecto, y él llega a relacionar la depresión con el narcisismo, como un reflejo del narcisismo de que tenemos que estar perfectos, de que tenemos que ser hiperfelices. ¿Tú qué opinas? Yo creo que eh, tradicionalmente siempre hemos dicho que buscamos la felicidad. Y la felicidad la buscamos siendo mejores, siendo perfectos, teniendo una familia perfecta, unos hijos perfectos, un trabajo perfecto. Ese es, digamos, el tope, digamos, la idea de nuestra felicidad. En realidad no es así. La vida no es eso. La vida tiene sus cosas, sus facetas buenas, o sus cosas buenas y sus cosas más negativas. ¿Que hemos pecado de narcisistas? Pues puede que hayamos caído en el tema de ese narcisismo en cuanto que hemos buscado la felicidad siendo o buscando una etapa narcisista dentro de nuestra vida. Pero eso es una equivocación, evidentemente. Y todos sabemos que el narcisismo, como todo, llevado a su último extremo, últimas consecuencias, pues tenemos ejemplos muy claros y muy cotidianos de a dónde nos lleva.
Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Eh, Que el narcisismo sea positivo o sea negativo. Bueno, pero el narcisismo, si en una medida correcta, pues yo creo que sea ni negativo ni positivo. vale. Ahora la siguiente pregunta. ¿Crees que un niño, ¿no?, que con 6, 7, 8, 9, 10 años recibe malos tratos por parte de alguno de sus padres? Este padre o esta madre nunca repara el daño con ese niño o esa niña y él crece viviendo de esa manera. ¿Crees que en la vida adulta esa persona le será imposible reparar el daño con otros? Cuando él haga daño a otros, ¿cree que va a ser imposible que aprenda a reparar el daño? Porque como nadie reparó con él o con ella, ¿tú qué opinas? Que es muy probable que no sepa reparar el daño y que actúe con patrones aprendidos en su época más infantil que tuvo, que es maltrato y tal, y después los proyecte en otras personas cuando sea más adulto. Eso es muy probable. Mm, Creo que sí, que eso puede ser así. sí. Sí, Y reproduzca esos patrones, reproduzca esas conductas que estuvieron con él y que no fueron, digamos, reparadas, ni fueron en su época, fueron, digamos, de alguna manera reconocidas, fueron perdonadas, fueron como quiera llamar. vale, Pero sí es muy probable que él reproduzca esa conducta ese en patrón. su vida adulta. Vale. Ahora nos vamos a que hoy es lunes, vamos a la cafetería, cogemos el periódico y tenemos un titular que es muy frecuente aquí en Canarias y es violencia en los campos de fútbol, agresión a un árbitro, pelea entre jóvenes de juveniles o de cadetes de tal barrio, de tal equipo. Para ti, ¿cuál sería la solución para el abordaje de la violencia en el ámbito del deporte? La violencia en el ámbito del deporte. ¿Cuál sería para ti la solución para erradicar ese mal? Vamos a ver, para erradicar la violencia, sea donde sea, sea en el deporte o sea tal, lo primero es dos cosas, educación y diálogo. La educación habría que empezar por los pequeños, por los niños, ¿no? Que sean ellos capaces, digamos de alguna manera, de inducir a sus padres o de decirle a sus padres que esa violencia no es lo correcto. Y por otra parte, comunicar a los padres, comunicar con los padres y realizar charlas y proyectos y enfocar ese tipo de cosas, pero eso de una manera clara y sencilla. No, yo no creo, no consiste en las prohibiciones, eso no lleva a ningún sitio, es decir, prohibir por prohibir y no, lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es educar, educar desde abajo y después hacer conducta. En casos extremos, por supuesto, pues prohibir en alguna ocasión, si, bueno, cortar de alguna manera, porque hay que cortar y no llegar a esa situación. Pero para mí la clave de todo está en la educación. Ok. Ahora, siguiente pregunta. En los medios, si abrimos redes sociales, a mí me da la sensación de que se han capitalizado las emociones, ¿no? En el discurso, que en los medios y en la sociedad es un elemento más de consumo, que hay que estar todo el rato saciando emociones. ¿Tú compartes esta visión? ¿Crees que no? Que los medios, repíteme más o menos el Eh, argumento. que tengo la sensación de que se han capitalizado las emociones, que se han convertido en algo más que comprar. Todo el rato estás, haz esto para que disfrutes, experimenta. Es como, es un elemento ya metido en el consumo, metido en la publicidad, las emociones como un elemento más de consumo. No sé, no sé si tú tienes la misma sensación, si no. Sí, totalmente. A ver, todo esto de toda la vida ya en el tema de lo que son redes sociales y tal, todo es marketing ya, todo esto funciona con marketing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que llevan este tipo de organizaciones están usando las emociones para manejar, digamos, de alguna manera, entre comillas, la voluntad, nuestra voluntad, la voluntad de nosotros, ¿no?
Entonces, que dicen, bueno, pues vamos a manejar ese tipo de emociones para conducir a que el individuo haga esto. O vamos a llevar este tipo de emociones para llevarlo a otro objetivo. Entonces, vamos a evitar que la gente piense, si nos lo damos hecho. Y lo llevamos por aquí. En eso se basa, por ejemplo, los algoritmos y se basa en todo esto de texto que estamos mirando en las redes sociales. Si vamos a llevar a la gente por aquí, lo vamos a llevar por aquel lado. Quien maneje más las emociones o quien sepa manejar mejor las emociones va a ganar, va a llevarse a la gente de calle. Y eso es la lucha, la pelea que tienen ahora mismo, pues, todo este tipo de cosas, la inteligencia artificial, y etcétera, 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 los algoritmos. Quien sepa manejar las emociones sabe conducir a la población de una manera o de otra. Bueno. Y lógicamente, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo, lo tenemos claro. Si la gente sabe que lo que te gusta y lo que no te gusta, y saben qué tienen que hacer para que tú compres eso, no solamente que lo compres, sino la idea principal es que lo necesites. Ellos te llevan a que tú necesites ese producto para comprarlo. Entonces, eso están jugando con nosotros desde ese punto de vista. Agüita. Pues mira, en la última, vamos a cerrar esta fase de la entrevista con una pregunta que tú me haces a mí. Y de nuevo, no me revientes la entrevista, Pepe, no me hagas una pregunta muy difícil. Una pregunta, la que tú quieras. La que yo quiera. Estoy casado, ¿eh? No, eso no tiene nada que ver. La que yo quiera. Por ejemplo, ya que estamos hablando de emociones, ¿cuáles son para ti las emociones más, digamos, que predominan más en ti? O las que tú le dedicas más trabajo o más estudio o trabajas más con ellas. Yo creo que el amor. Todas las veces gana el amor. Creo que sí. Trabajo en diseño de proyectos y los miro con amor. Cuando diseño un proyecto, hago que el proyecto mire con amor a las personas para las que lo dirijo. Luego, cuando escribo o cuando dibujo o cuando hago algo creativo, lo que me inspira es el amor para poder compartirlo con las personas que quiero. Yo creo que sí, que realmente ese sería la que predomina, pero las otras también están. También está la rabia, porque cuando hacemos proyectos en el ámbito social hay muchas injusticias que se dan con la política pública, con los fondos y los dineros de todos nosotros y nosotras. Entonces también hago un uso, intento hacer un uso correcto de esa rabia. ¿Y qué es para ti el amor? Ah, qué bonito. ¿Qué para mí es el amor? Es un abrazo, es una mirada. Eso. Y ya está, que son dos, que ya te regalé una. Deja de hacer preguntas que me revientas la entrevista, listillo. Que te pones a tirar del hilo. Venga, Bueno, tercera ronda de preguntas. te voy a hacer una última pregunta. Venga. Una última pregunta. Venga. ¿Tú crees que el amor está sobrevalorado? No. El amor está infrautilizado y el de verdad cuesta verlo. No creo que... Está muy prostituida esa palabra. Bueno, es que esa palabra amor es muy amplia. Sí. Es un abanico es muy amplia. Habría que acotar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de amor. Sí. Pero bueno, sí, desde el punto de vista de la amplitud del concepto de esa palabra, está muy manoseada y está a veces muy mal utilizada. Sí. Y no está, digamos, no es que esté sobrevalorada, sino que no está, digamos, como es un concepto muy amplio, no está bien utilizada en muchos momentos. No. Me acabo de conectar ahora con la canción de los, ¿cómo se llamaban? La de Where is the Love? ¿Dónde está el amor? ¿No? Como un mundo que necesita amor, que parece que hay mucho, pero no, es un mundo que necesita amor. Las personas necesitan amor. Sí, Última ronda, a ver, preguntas concretas. Y aquí
La primera, a ver cómo lo hacemos contigo, que eres un devorador de libros. Una lectura recomendada a madres, padres y profesionales que trabajen con niños y jóvenes relacionada con el tema de las emociones. Un libro que tú digas, ¡buah! Si se leen este libro, seguro que van a entender, puede ser una novela, puede ser lo que sea. Un libro que para ti, a nivel de las emociones, te haya tocado. Que me haya tocado. Sí. Es que ahora mismo, te digo, son tantos los que tengo yo por ahí perdidos. Pero, no sé, estaba leyendo, es un libro que está ahora muy de moda, que lo he leído no hace mucho, y que tiene sus detractores, sus críticos, que es este libro. Vale, La península de las casas vacías. vale. Es un libro que, bueno, como he leído mucho sobre la guerra civil y tal, este libro me llamó mucho la atención. Lo acabo de leer. Está muy bien y emocionalmente muy, digamos, muy sincero. Me llevó en Te muchas llevo. horas. Sí. Muy bien. Lo tenemos ahí apuntado para quienes escuchen la entrevista. Ahora, un juego de mesa que recomiendes para trabajar las emociones o para que las emociones afloren. Un juego de mesa. Para ti, ¿cuál sería? Un juego de mesa. Yo que eh, no utilizo mucho juego de mesa, pero un juego de mesa que para mí eh, me ha conectado con algunas emociones, fíjate tú, es muy sencillo, el ajedrez. El ajedrez. Vale, muy bien. Ahora, una película. Puede ser en blanco y negro. Una película, vamos a ver, una película que me conecta con las emociones. Yo es que en tema de películas, yo soy muy sentimental y a mí las películas me hacen llorar muchísimo. Y cada vez que veo una película, ya sale cualquiera ahí sufriendo, haciendo cualquier cosa y estoy llorando. De verdad que en eso sigo siendo así, o sea, muchas veces me pregunto por qué, pero es que me emociona mucho, a mí las cuestiones estas me emocionan mucho, y sobre todo cuando son películas de niños y ese tipo de cosas, a mí me me toca mucho la fibra. Elige una, para que quien escuche la entrevista diga, ay, pues voy a ver la misma película que vio Pepe, cuando lloró de alegría o lloró de tristeza. ¿Cuál? Mira, una película que me llamó mucho la atención y que lloré muchísimo, y no me acuerdo cómo se titulaba la película. Era una película allá muy antigua, hacía muchísimos años, de Dusty Hoffman. ¿Vale? ¿Cómo era la película? No me acuerdo el título ahora mismo de la película, pero era de un padre y un niño, y no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero era una película muy famosa, pero de hace muchísimos años. Y recuerdo que aquella película me marcó Venga, mucho, me llamó muy bien. mucho la atención. Ahora, una Tengo que canción. buscar el título. Lo buscamos y lo añadimos en el texto de la entrevista. Una canción. Una canción. Que para ti cuando la escuches digas tú, uy, esta canción toca las emociones, remueve las emociones. Pues mira, una canción que me emocionaba a mí mucho cuando en la época de la pandemia, Resistiré. ¿Cuál? Resistiré. Resistiré. Mm, Esa canción me emocionaba mucho en la época de la pandemia. Eso de que resistiré cuando el unco se doble, pero no llega a caer. Ese tipo de cosas, de emociones, me gustan. muy bien. Y ahora, para ti un cuento, tu cuento preferido para el abordaje de las emociones, ¿cuál sería? Yo te voy a decir cuál es el mío. El mío es El cuento del buscador de Jorge Bucay. No sé si lo conoces. No, Te lo súper recomiendo. El cuento del buscador. Creo que es una metáfora de la vida increíble. el Y él, el principito, principito. Hombre, un cuenta. clásico. Un clásico, eso no falla. Mira, ahora te voy a poner una diapositiva y tú tienes que fijarte en las caras que salen ahí y me dices
con qué cara te sientes identificado de cómo llevas hasta ahora participando en la entrevista, de cómo te has sentido. ¿Vale? Venga, ¿Preparado? Venga, sí. ya. Espera a ver qué cara tengo en este momento en la entrevista. ¿Te estás dejando dormir como el 8? ¿Estás como el 1 ahí, No, enfadado? no, ¿Cómo estás? como el 4. Como el 4 ahí, como atentillo. Ay, ¿qué está pasando aquí? Atento y tranquilito. Y tranquilito. Muy bien. Venga. Eso. Ahora, ¿qué título le pondrías a la entrevista de hoy? ¿Qué título? Sí, porque cuando lo edite, qué mejor que lleve el título que tú propongas. ¿Qué título le ponemos a este ratito? Pues hablando de emociones, por ejemplo. Vale, lo apunto ya. Y ahora, imagínate que yo estoy en la cocina de casa con un pedazo de caldero ahí, removiendo la poción mágica para el vínculo, ¿no? Del vínculo entre las personas, entre el vínculo entre un adulto y un niño y una niña, o entre adultos. Y estoy ahí mirando, y llegas tú y me dices, va, para que esa receta funcione, necesitas este ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente secreto para el vínculo? ¿Cuál? ¿Cuál no puede faltar? Puede faltar todo lo demás, pero si falta ese, no va a haber vínculo. ¿Cuál es para ti ese ingrediente? El ingrediente que forma, digamos, que hace vínculo, digamos, Sí. entre las personas. Sí. Estamos hablando de un ingrediente de comer, comestible. No, en este caso era una metáfora. El Ah, ingrediente, la empatía, por supuesto. la empatía. Por Muy bien. supuesto, la empatía es el ingrediente que une, digamos, el vínculo entre dos personas. Sin empatía no habría ese vínculo. Sin empatía no hay. Es decir, una persona que no es empática no se relaciona con otro, o no tiene digamos, la base para relacionarse con otras personas. Y para mí sí, para mí es fundamental la empatía. Total. Última pregunta. Pepe, ¿cuántos años tienes tú? Pues voy a cumplir 70, Dentro de poquito. Ah, un chaval. dentro de poco, vamos. ¿Un sueño por cumplir, Pepe? Un Uno nada sueño, más. Uno, que sé que tendrás millones. Uno. un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Pues sueño por cumplir, la verdad es que un poco. Ver a mis hijos felices, bien. Ese Mis es un hijos y sueño. mis nietos estar bien. Eso sería un sueño. Que estén bien y que estén a gusto. Muy bien. Se desarrollen con normalidad, con normal, o sea, que sea normal. Qué bueno. Dentro de lo que llamamos normalidad. Sí, Que estén bien y que, por supuesto, eso se desarrolle. muy bien. Pues que se cumpla ese sueño. Ahora en la parte de la entrevista en la que estoy es en la que yo me te digo, Pepe, muchas gracias por este ratito. Te voy a dejar que tú, si quieres cerrar algo que quieras comentar, y ya le doy a parar y seguimos nosotros hablando sin grabar. ¿Vale? Muchas gracias, Pepe, por este ratito. Me ha encantado secuestrar tu atención y tu presencia y captar todas esas enseñanzas. Muchas gracias. Pues gracias a ti por este rato. Eh, Creo que hemos hablado de algo que no es normal hablar, que son de emociones. Yo creo que habría que hablar más de las emociones que tenemos y que no. Me ha gustado hablar de eso y nada, he estado muy a gusto y espero que, bueno, que nos volvamos a tener otras conversaciones de este tipo más a menudo. Y Perfecto. espero que la entrevista, digamos, desde tu punto de vista, haya estado haya resultado, digamos, haya estado en las expectativas que tú te planteabas. Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao, chao.